también está vinculado con lo que son la cultura celta, con las hadas. Existe también una vinculación por el mundo. O sea que es un fenómeno que ha sido bautizado como luces populares, que en Canarias tiene una gran incidencia también. Ven cómo hemos desarrollado dos pequeños misterios universales y que aquí la persona que quiera profundizar en ellos tiene un gran campo para ampliar sus conocimientos al respecto. Esta es una teoría que yo desarrollo en una novela, que es la posibilidad de que los templarios estén vinculados con nuestras islas. Los templarios eran, por si lo recordamos, un grupo religioso cristiano militar. Fue creado para que protegiera a las personas que fueran a rezar a lo que sería la zona santa, porque en ese momento estaba en manos de los musulmanes. Cogieron un gran poder, un poder inmenso, acuñaban monedas de plata, construyeron un gran imperio. Y un día, de la noche a la mañana, el rey de Francia mandó prenderlos y, si no se arrepentían por los pecados que habían cometido, pues los quemaban. Ellos dijeron que no habían hecho tampoco ningún tipo de delito o pecado y fueron quemados todos los que pudieron. Como hecho curioso, les aporto que en el año 2007 el Vaticano, la Santa Sede, dio una rueda de prensa diciendo que entre un montón de papeles de legajos había encontrado uno de hace ya 700 años en el que el Papa que los condenó recogía por escrito que no habían cometido ningún tipo de sacrilegio. Hay gente que está reclamando a la Iglesia Católica, igual que hizo con Galileo, que fue reconducir la situación y decir que se han equivocado, pues están diciendo que los templarios se merecen también ser lavados su imagen en la historia. ¿Qué ocurre con los templarios? Los templarios llegaron a desarrollar una postura religiosa un poco particular. Aquí tienen ustedes a la Virgen de Montserrat a la izquierda, una Virgen negra, y a la derecha la diosa Isis de los egipcios. Los templarios adoraban a la diosa Isis, a la madre tierra, tenían un culto a la fecundidad femenina. ¿Y cómo lo camuflaban? Pues donde iban, buscaban un lugar de adoración de los que estaban ahí en ese momento y colocaban encima una Virgen negra. En realidad estaban perviviendo el culto a la madre tierra, a la fecundidad, pero camuflado. Ven la similitud que hay entre la primera representación de la Virgen Católica y la diosa Isis. El niño en la mano, el mundo en este caso en la cabeza, aquí en la diosa Isis, ella lo tiene en la mano. Pues bien, aquí tienen el primer mapa en que aparecen las Islas Canarias. Si se fijan, solo está Lanzarote y Fuerteventura, y Lanzarote aparece con la bandera roja. Hay gente que dice que es la bandera de Génova, pero claro, no se ha encontrado ningún papel en el que Génova, como Estado de ese momento, como ciudad-Estado, reclamara ningún tipo de derecho sobre las islas, cosa que, teniendo este mapa, bien podía reclamar la posesión de la isla en los principios de la conquista. Yo esto lo uno, por ejemplo, con la Virgen de Candelaria, que apareció 94 años antes de la conquista, una Virgen negra que aparece en un lugar de culto aborigen y en el que los cronistas posteriores comentaban que los guanches decían que habían gente, ángeles, decían ellos en su comparación, vestida de blanco, que en las playas encendían velas en honor a esa Virgen. Esta aparición coincide con otras que han realizado los templarios en cualquier sitio, pero hay una figura importante que está en nuestra historia, que es Jean de Bettencourt, que es el conquistador de Lanzarote y que es una persona en la historia bastante extraña, que posiblemente sea hijo de templarios y la persona que nos vincula con esta tradición. Aquí tienen un dibujo que hizo la gente que iba con él en el momento en que vino, y si se fijan, la bandera que pone en el navío es la cruz templaria. La ven a la derecha arriba. Este señor tenía su castillo, el castillo existe, el castillo de la familia, y un día cogió lo que es el lugar de culto, la iglesia, la capilla que tenía, la destruye y la vuelve a construir con un octógono como planta, que es la planta del templo del rey Salomón, que es donde se inició la cultura templaria. A la hora de pedir ayuda para venir a las Islas Canarias, no va a hablar con su rey, va a hablar con los reyes en ese momento de Castilla, lo cual denota un enfrentamiento con un rey, una monarquía que fue la que aniquiló a los templarios.
Esta posible vinculación la encontramos también en un hecho histórico real. Cristóbal Colón, cuando preparó su viaje a las Indias, lo preparó en bibliotecas de órdenes religiosas españolas que habían heredado los libros y la cultura templaria, porque el Estado español fue más permisivo con esta gente. Uno de ellos, por ejemplo, la Orden de Calatrava, donde él se preparó el viaje. Eso lo unimos, por ejemplo, con que en Sudamérica han aparecido estatuas como la que tienen aquí de una persona con barba. ¿La ven? Cuando los indios de allí no tenían barba. Hoy todos los estudios científicos dicen que Colón no fue el primero a llegar, incluso que los vikingos ya estuvieron con unos estudios que se han hecho de ADN, que están probados, que había ADN nórdico en parte de la población. Y otra cosa curiosa, que no está en diapositiva, el viaje hacia las Islas Canarias de este señor, de Jean de Bettencourt, se empieza en el puerto de La Rochette, un puerto francés que está en el Atlántico. Imagínense, en el siglo XIII, un puerto en el Atlántico para dar toda la vuelta cuando Francia vivía de cara a lo que es el Mediterráneo. Los templarios, cuando salían a Tierra Santa, salían del Atlántico, tenían que rodear todo Portugal. Hay gente que dice que ellos conocían ya América y que de ahí traían la plata para sus monedas. En Europa no hay minas de plata y ellos tenían una gran cantidad de este metal, incluso cuando Tierra Santa, que sí tiene, ya había caído en manos de los musulmanes. Vean, los templarios, ustedes entran en Google y encontrarán 900.000 referencias. Es el mito por autonomasia. Volvemos a lo que les decía al principio. Si buscamos con calma, podemos encontrar vinculación con el mundo templario por medio de Jean de Bettencourt, con algunas pruebas o indicios que son los que yo les he comentado. La idea que está subyaciendo, si se dan cuenta, es que misterio que ustedes encuentren por ahí, por nuestra situación, podemos encontrar una vinculación poderosa con él. La isla de San Borondón es el misterio ya que todo el mundo conoce, aunque tristemente a veces cuando mantengo encuentros con gente joven, muy joven, pues ya no le suena tanto como nos sonaba a nosotros. San Borondón es una leyenda preciosa, que yo he estado con chicos jóvenes que cuando le hablas de San Borondón dice, bah, pero cuando tú le comentas, ¿tú sabes quiénes eran los celtas y los druidas? Sí, hombre, claro que lo sé, lo he visto en Asterix, lo he visto el poder que tenían allá, la cultura celta, el mito celta copiado mayor, que es el del rey Arturo, y se emocionan. Pues bien, San Borondón es una leyenda celta. En el siglo VI, un santo que era un santo celta que fue adaptado por la Iglesia Católica, que se llamaban San Brandan, salió a recorrer el mundo. De San Brandan aquí, con nuestra forma de hablar y el paso de los siglos, San Brandan se convirtió en San Borondón. Pues bien, San Brandan salió a recorrer el mundo. Un día de Pascua quería celebrar una misa, pidió a Dios que le concediera un suelo donde hacerlo, surgió un suelo, se subió a ese suelo, ofició la misa y después se movió. Era una ballena, había celebrado misa en una ballena. Ahí tienen varios dibujos de la época en el que aparece la tradición. Pues bien, la isla de San Borondón apareció en mapas. Aquí tienen una cartografía francesa, en que a mano izquierda aparece la isla de San Borondón. Otro también francés con San Borondón. San Borondón, como mito nuestro, también tiene una parte de historia. Abreu Galindo, Marín y Cuba, hasta Cristóbal Colón hablaron de esas islas. De esa isla, perdón. Y contaban incluso las medidas. Abreu y Galindo comentó sus medidas, 87 leguas, 28 leguas de largo y de ancho, la localizaban, la ubicaban, incluso la describían. Existen incluso dibujos, ahora lo veremos, de Viera y Clavijo sobre la isla. Marín y Cuba, mismo en uno de sus textos, habla de ella. Los moradores de estas islas de Canarias y los portugueses de la Madera han visto dicha isla encantada, teniéndola sus archivos tomados por fe de escribanos y testigos y personas prácticas que han firmado que haber visto tierra. Esto es un dibujo de Viera y Clavijo, donde él, recogiendo las palabras que le comentaban la gente que decía haber estado allí y otras tradiciones, se atrevió a dibujar la isla e imaginarse cómo tenía que ser. Cristóbal Colón, en sus diarios, en el primer viaje, nos cuenta que se acuerda que estando en Portugal el año de 1484, vino uno de la isla de la Madera al rey a pedirle una carabela para ir a esta tierra que veía, el cual juraba que cada año la veía y siempre de una manera. Y también dice que se acuerda que lo mismo decían en las islas de las Azores. O sea, Cristóbal Colón recogió ya por escrito
esta leyenda nuestra. Y volvemos, y perdonen que sea pesado porque es la idea que subyace, Cristóbal Colón como personaje histórico de innegable trascendencia, también habló de nuestras islas y de nuestros misterios. Han salido expediciones a buscarla, expediciones que se han documentado desde el año 1526, 1570, 1721, 1732. Investigaciones que nos dan en el año 1570 al primer trabajo serio de investigación profundo que se hace en nuestras islas, que precisamente fue por San Borondón. La Real Audiencia de Canarias ordena que se investigue todo lo posible sobre esa isla. Se entrevistan personas, se recogen documentos, o sea, una comisión de investigación en toda regla para encontrar a esta isla, que nunca se encontró, y por eso otro de los nombres con la que es conocido es como la non trubada, la no encontrada. Existen relatos de Leonardo Torriani, del pirata John Haskell, que la describía, que dice que la había visitado, donde había animales de 4 patas, franceses, o sea, hicieron una recopilación enorme de todo lo referente a las islas, a la isla de San Borondón. El último avistamiento de alguien que dice haber llegado a ella es del año 1936. Una barca se pierde y llega a San Borondón y allí desembarcan. Ese es el último relato de un avistamiento en el que se va y se visita la isla. Pero hay más. 1958 tenemos un periódico, el ABC, de tirada estatal, en el que ya comenta que alguien dice haber visto la isla, la fotografió. Y existen fotos más recientes, la más que se recuerda, sí, es del año 2003, es un vídeo que incluso tiene en YouTube, que ha salido en todos los programas a nivel estatal de misterio, desde Iker Jiménez, el que ustedes quieran. O sea que la isla de San Borondón sigue generando noticias todavía. Esta isla de San Borondón, como les decía, es nuestro mito universal y existen un montón de teorías, desde Basis Omnis, desde puertas a otro universo paralelo. Lo que sí es un hecho real, nuestra memoria histórica, nuestra memoria transmitida de principio oralmente y después por escrito, hablan de una isla que está cerca del Hierro, La Gomera y La Palma, que aparece y desaparece. Es nuestro mito más universal. Y lo que les decía, está vinculado con el mito, un mito celta, porque las islas que aparecen y desaparecen es un mito celta. El rey Arturo, cuando murió, fue enterrado por Ginebra en la isla de Avalon, que era una isla mágica para los celtas que aparecía y desaparecía. O sea, hemos recogido en nuestro imaginario popular una tradición celta y la hemos hecho nuestra. Otro tema que está por investigar y que es un misterio y una leyenda que precisamente es ahora cuando está forando, es si nuestros aborígenes canarios conocían el cielo mejor de lo que pensamos. Existen los solsticios y los equinoccios, el día más largo del año, el día más corto y los cambios de estaciones. Esto es una cosa que ha maravillado a los seres humanos desde que empezamos a mirar hacia arriba, hasta que comprendimos que había algo encima de nosotros, algo que brillaba y unos ciclos de la naturaleza. Pues bien, todos esos conocimientos están recogidos por pueblos que nos han fascinado, como el egipcio. Aquí tienen ustedes el templo de Karnak en Egipto, que el día de solsticio de invierno, que por cierto es una tradición que los cristianos adoptaron, señalando que ese día nació Jesucristo, pero es el día más mitológico, misterioso, porque desde los primeros tiempos hemos venerado ese día. Pues bien, el solsticio de invierno, los egipcios, que son el pueblo tradicional con mayores conocimientos sobre la cultura solar, ideó toda una construcción para que ese día el sol iluminara todas las estatuas de sus dioses. Existen libros, películas sobre los conocimientos de Egipto y el culto al universo. Películas como Indiana Jones, donde se buscan misterios en el que aparece una representación de un lugar egipcio y que si se pone un día determinado del año una lamparita en un sitio o una lupa va a iluminar algo concreto. Todo eso nos ha maravillado y nos dice, oye, los egipcios eran un pueblo adelantado para su época. Pues bien, eso que hacían los egipcios ya lo hacían también y lo hacían bastante bien los primeros moradores de estas islas. Aquí tienen una bula del Papa de 1369 que es muy significativa.
En ella pide a los cristianos de Europa que vengan aquí, a donde estamos nosotros ahora, a traer el catecismo, el evangelio, a los adoradores de la luna y el sol. Los aborígenes canarios adoraban al sol. Ahí tienen una representación de una pintadera. Hay un hecho, por ejemplo, que ya lamentablemente cuando hablamos con público gente se está perdiendo. Antes se le decía, ¿eres un mauro o eres un mago del campo? Eran las expresiones despectivas que se usaban para hacer referencia a la gente bruta del campo. Ahí existe una carga también mitológica y emotiva muy profunda. Después de la conquista, muchos aborígenes dijeron que no querían abrazar la religión católica y huyeron a las montañas y siguieron practicando su culto a su dios, el Majek. Por eso eran magos. En Tenerife, las almas eran los magios. O sea, el término mago fue el término despectivo que se le dio a los adoradores del sol que fueron al campo. Y mauro, eres un mauro, un bruto. Saben que hay un país que se llama Mauritania en África. Pues mauro, los mauritanios, era cómo se denominaba a los habitantes de esa zona. Era un desprecio que se le decían a los canarios que prefirieron mantener ese culto traído del norte de África. Esto es una foto de Cuatro Puertas en Telde, en que el solsticio de verano entra la luz del sol e ilumina la cazuela central, donde probablemente celebraban sus ritos de devoción a Dios, pues colocando leche, manteca, la ofrenda que ellos quisieran realizar. Necrópolis de Arteara, en Gran Canaria, existe una quebrada en la montaña, ¿la ven? El día de solsticio, la luz del sol ilumina lo que es la tumba central del rey, la tumba donde estaba la persona de más alto linaje enterrada en el lugar. Estamos viendo, como vimos los egipcios, salvando las distancias en cuanto a tecnología, etcétera, que los primeros canarios también en esa adoración del sol controlaban perfectamente los ciclos solares y de cambio de estaciones. Esta es una foto que hice yo en La Guancha, en Galdar, el 19 de diciembre de 2009, coincidiendo con el solsticio de invierno. La luz solar se queda, según sale, en la punta de la montaña de Gáldar o de Guía, ¿la ven? E ilumina el lugar central de culto. Como es lógico que los aborígenes no pudieron hacer la montaña, sí construyeron la necrópolis, su cementerio,